Continuamos entonces con el módulo 1, la clase 2, donde veremos recolección de sangre periférica. Sistemas de recolección de muestras. Los tubos son los elementos más usados para la recolección de muestras de sangre, sobre todo en el laboratorio de análisis clínico, ¿verdad? Estos pueden ser al vacío, que aspiran automáticamente la sangre, o no. De plástico o vidrio, estos últimos cada vez menos usados, con o sin anticoagulantes. Pueden diferenciarse por el color de la tapa del tubo según si tienen o no anticoagulante y en el primer caso se identifica qué tipo de anticoagulante. Colores usados internacionalmente es rojo sin anticoagulante, lila con EDTA, celeste con citrato de sodio. Antes de la recolección de la muestra, el primer paso es una adecuada identificación de los tubos en los que se depositará la misma, que debe incluir como mínimo el nombre y el apellido del paciente. Entonces tenemos esta que es la forma comercial en que se consiguen los tubos y el consenso internacional de los colores que se les asigna a cada uno de los tubitos. Como dijimos en la clase anterior, los más usados son lila con EDTA y celeste con citrato. Tipos de punción. Tenemos punción venosa, capilar y arterial. Punción venosa. Cuando se debe realizar una punción venosa o flebotomía, siempre que sea posible se debe explicar al paciente el procedimiento que se le realizará, pues la ansiedad puede afectar algunas pruebas de laboratorio, como por ejemplo causar leucocitosis, aumento del recuento en leucocitos. Esto es muy común, sobre todo en pacientes pediátricos, cuando los niños se ponen nerviosos, se estresan, lloran, gritan, patalean, los leucocitos pueden ascender por valores muy por encima del límite superior. El material a usar en la punción venosa debe ser estéril. El tamaño de las agujas dependerá de la cantidad de sangre a recolectar y de la edad del paciente. Una combinación de un número y una letra indica el diámetro y longitud. Así, por ejemplo, que la más usada, que es la 21G1, indica que la aguja tiene un diámetro de 21 milímetros y 4 centímetros de longitud. Entonces ahí ven, también asociado a un color que se conoce de manera internacional y que facilita la identificación del tamaño del aguja. Generalmente las venas son las ubicadas en la fosa anterocubital. Se deben descartar las zonas que presentan hematomas, quemaduras, cicatrices, edemas. En caso de mastectomía se debe utilizar el trazo contrario, puesto que en esa región ocurre una linfoestasis, pues los ganglios generalmente son retirados del mismo. Las posibles venas a puncionar deben ser evaluadas aplicando un torniquete por un periodo no superior a 1 minuto, ya que un tiempo mayor se asocia con una hemoconcentración y una actividad fibrinolítica, alterando valores tanto de recuentos celulares como hemostáticos en hematología. Antes de la punción se debe limpiar la zona elegida con un algodón impregnado en alcohol al 70%. Luego se debe fijar la vena, introducir la aguja en el mismo sentido de la vena y liberar inmediatamente el torniquete. La sangre debe ser aspirada suavemente. Se retira la jeringa y con un algodón se presiona el lugar de punción para evitar sangramiento. Es importante acá retirar el torniquete antes y aspirar suavemente porque cualquiera de las dos cosas pueden provocar cambios en los valores hematológicos, tanto en la morfología, el recuento, como en los estudios de hemostasia, sobre todo los que tienen que ver con la fibrinosis. Antes de depositar la sangre en los tubos, se retira la aguja, que se descarta, por supuesto, siguiendo todas las normas de bioseguridad. La sangre se agrega lentamente por las paredes del tubo, luego de tapar este si no es al vacío, y si la sangre fue recolectada en un tubo con anticoagulante, se mezcla inmediatamente por inversión en forma suave para evitar alteraciones y daño celular. En cuanto a la punción capilar, cuando por diversas razones no se puede realizar la punción venosa o la cantidad de muestra requerida es pequeña, se puede obtener sangre por punción capilar, siempre por supuesto que el análisis que vamos a realizar sobre la misma lo permita. La sangre capilar es obtenida por una punción con una lanceta. En adultos y niños el lugar de elección es la parte lateral de un dedo de la mano y en recién nacidos es la parte lateral de la planta del pie. Se debe hacer una punción fuerte y certera. Se elimina la primera gota de sangre, que generalmente viene contaminada con restos de alcohol.
Y para tener una adecuada recolección se debe presionar muy suavemente evitando la salida del líquido tisular. O sea, tampoco presionar de forma exagerada, pues esto también introduce errores considerables en los análisis posteriores. Tipos de lancetas. Tenemos numerosos diseños, estos son los más conocidos. Esta a nosotros no nos gusta mucho porque nos parece que desgarra un poquito la piel esta forma de punzar. Estas, sin embargo, son un poquito más filosas y con estas, la verdad que tenemos muy buenos resultados en cuanto a la punción capilar. Procedimiento, entonces en un niño, por ejemplo, que le ilustramos a través de imágenes, primero identificar la zona que vamos a punzar, desinfectarla, hacer la incisión y comenzar a recoger en capilares. Luego se hace la hemostasia, digamos, se aprieta con una torunda de algodón. Importante, ya sea para el talón o para el dedo, que este se encuentre más bien a una temperatura elevada, pues si se encuentran fríos los pies o las manos, va a ser difícil la toma de muestras. Para ello pueden ayudarse con un recipiente con agua tibia o bien sosteniendo el talón o el dedo un rato en la mano hasta alcanzar la temperatura adecuada. En cuanto a punción arterial, nosotros como bioquímicos, como técnicos, en realidad no estamos aptos legalmente, al menos acá en la Argentina, para realizarlo. Es una tarea que le compete al médico. Es un poco más riesgosa por cuanto puede llevar a algunas complicaciones post-extracción, entre las cuales la formación de hematoma, porque continúa saliendo la sangre impulsada por el ritmo arterial, es una de las principales, lo que puede provocar una flebitis con posterior infección y eso agrava a veces el estado del paciente. Almacenaje y transporte. Inmediatamente después de tomar la muestra, esta comienza a sufrir cambios, algunos de los cuales son imperceptibles a simple vista, pero que en el momento de realizar las pruebas hematológicas se hacen evidentes. Podemos considerar que a partir de las 3 horas hasta completarse las 8 horas a temperatura ambiente, ya comienzan a observarse cambios. Las alteraciones incluyen leucocitos vacuolados, cambios degenerativos en el núcleo, crenación de los glóbulos rojos, incremento del hematocrito, disminución de la eritrosedimentación, alteración de recuentos reticulocitos, plaquetas y leucocitos. Los cuerpos de Dole también pueden desaparecer con el tiempo. La alteración del tamaño y distribución de las plaquetas también cambian. Todas estas alteraciones son evitables si la muestra de sangre se almacena a 4 grados. Frotis sanguíneo. El examen microscópico de un frotis de sangre periférica es muy importante para el estudio inicial de varias patologías hematológicas, tanto de la serie roja como de la serie blanca y plaquetas. El frotis sanguíneo se puede realizar a partir de muestras anticoaguladas con delta dentro de las 2 horas posteriores de realización. Pero es preferible que este se realice inmediatamente después de recolectada la sangre sin anticoagulante. Se ha visto que algunos pacientes presentan satelitismo plaquetario asociado a ELTA, que ya lo habíamos visto cuando vimos anticoagulante, debido a que las plaquetas se adhieren a un neutrófilo, causando así trombocitopenia. Además, el anticoagulante siempre causa alteraciones morfológicas en los elementos celulares. Los portaobjetos a utilizar deben ser desengrasados previamente. Al realizar un frotis sanguíneo, se debe colocar una gota de sangre de 3 milímetros de diámetro en un extremo del portaobjeto y rápidamente con un extensor se debe colocar la gota de sangre y esperar que ésta se distribuya a todo lo ancho. Con este último, en un ángulo de 45, se realiza un rápido movimiento hacia el otro extremo del portaobjeto. Así la gota de sangre se distribuirá en el frotis. Entonces, de esta manera quedan los extendidos sanguíneos que muchas veces presentan estas alteraciones por un mal lavado de porta o estas por haber puesto muy poca sangre, de manera que lo que nosotros tenemos que tender a hacer es algo con una distribución lo más homogénea posible y que se observen todas las partes que tiene un buen frotis, que es cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola.
Sabemos nosotros que esta es la zona ideal de observación, por lo tanto, si carece de esta zona es imposible observar un frotis y no nos olvidemos que la mayoría de las enfermedades hematológicas, sobre todo las oncohematológicas, las que conllevan a alteraciones de los elementos celulares, solo pueden diagnosticarse a través de la buena observación de un frotis. Entonces, ¿cuál es el secreto de un buen frotis? Hay dos factores que influyen en su calidad: el ángulo y el tamaño de la gota. Así, una gota muy grande produce un frotis largo y grueso, y una muy pequeña, uno corto y pequeño. Un buen frotis debe cubrir aproximadamente el 80% del largo del portaobjeto. Debe tener una cola redondeada y lados visibles, sin irregularidades ni agujeros. Ahora nosotros les dejamos adjuntado un video que vamos a trabajar en el Voice, donde vemos cómo se está realizando, cómo la tecnología está avanzando sobre estas cuestiones, y hay una máquina, hay un sistema automatizado para realizar frotis. Actualmente existen equipos automatizados que realizan frotis sanguíneos. Depositan una gota de sangre en un objeto y la desplazan por capilaridad. Una de las desventajas de esta técnica es la mala distribución de los leucocitos. Los monocitos y neutrófilos tienden a distribuirse en el extremo de la cola del frotis, lo que aumenta el número de linfocitos, además del trauma celular que se ocasiona, lo que es particularmente notorio en los síndromes linfoproliferativos. Entonces ahí le dejamos el video, que lo vamos a trabajar luego en grupo en el blog. Tinción de May-Grunwald-Hiemsa. Desde hace muchos años la tinción de May-Grunwald ha sido usada para teñir tanto los frotis de sangre periférica como médula ósea. Es considerada una tinción policroma porque posee eosina y azul de metileno, y el Hiemsa además posee azul de eosina. Esta tinción permite reconocer las diferentes células sanguíneas y sus diferentes estadios madurativos, tanto en células normales como patológicas. El frotis sanguíneo se deja secar a temperatura ambiente, se lo debe identificar, se lo fija con metanol, luego se le coloca el reactivo de Hiemsa. Les dejamos la técnica para que lo miren con detenimiento, y se deja secar a temperatura ambiente de manera que se pueda observar luego bajo el microscopio. Los laboratorios que procesan gran número de muestras pueden utilizar métodos automatizados para la tinción de los frotis de sangre periférica. Los principios utilizados en la fijación y tinción son los mismos del método manual. Les dejo un video para que lo miren y luego trabajaremos con este material en la parte práctica. Muchas gracias.